Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto me da saludarles a esta hora. Esperando como siempre que se encuentre en su casa protegido, pero sobre todo dándole gracias a Dios, que a lo largo del día lo ha mantenido con salud y con bien. Este es su programa Salud Positiva, una nueva forma de comunicar salud. En este programa tenemos información muy importante. Vamos a hablar acerca de los dulces sueños, cómo tener una higiene del sueño. En Hablando con los Expertos nos acompaña el licenciado Mendoza para poder saber cómo son los cuidados que tenemos que tener con las muestras que llevamos a un laboratorio. Tendremos información de salud en el apéndice del día. Y por supuesto en su sección de fe vamos a tener una entrevista muy importante, un testimonio con nuestro hermano Javier Odelón. Quédese con nosotros, esta es Salud Positiva y el lunes más saludable de la televisión de El Salvador. Comenzamos. Frecuentemente escuchamos hablar de una buena alimentación y dedicar tiempo para hacer ejercicios como pilares fundamentales para llevar una vida saludable. Pero muchas veces olvidamos un tercer, el sueño. El tener una buena calidad de sueño es tan necesario como los ejercicios y una buena alimentación. Un descanso reparador hace la diferencia en nuestro estado de ánimo, alegría y felicidad a lo largo de un día normal. Tener una buena higiene del sueño nos ayudará a evitar ciertos trastornos del sueño. Es por ello que hoy nos acompaña en nuestra sección La Consulta Médica de hoy, el doctor Héctor Orrego, neurólogo vascular especialista en sueño. Preste atención y hoy por la noche disfrute de dulces sueños. Adelante, Francisco. Bienvenidos a la consulta médica de hoy. Dulces sueños es el tema que le tenemos preparado para usted. El descansar y el dormir es importante para todos. Y hoy esta noche nos acompaña un experto. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Héctor Orrego, neurólogo y por supuesto máster en sueño. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Francisco. Encantado de estar en su programa y buenas noches a nuestros amigos en casa. Doctor, pasando a la materia del sueño, qué importante es. Y muchas veces hablan de lo que es el sueño en cuanto se refiere a la calidad de vida del paciente. Hablamos del ejercicio, mucho se habla de una buena dieta, pero escucho muy poco hablar, doctor, acerca de un sueño reparador, algo que nos ayude a dormir mejor. En este caso, doctor, quisiera que por favor nos dijera cuál es la importancia del descanso en la calidad de vida de la persona y, por supuesto, en su salud. Claro que sí, Francisco. El sueño debe ser considerado como el cuarto signo vital. Es decir, que en cada intervención, en cada consulta con un médico, debería de indagarse siempre cómo está el sueño, como buscamos en toda consulta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Debe de ser un signo vital. El problema es que se le da poca importancia y la mayoría de los pacientes lo consulta hasta el final del acto médico o el médico no lo pregunta o le confiere menos importancia puesto que el paciente ha consultado por otra causa, infecciones, etc. Pero el sueño es esencial para nosotros. En una encuesta en boca de urna, que se podría llamar de esa manera, la salida del metro de Londres, se entrevistó a las personas para preguntarles cuáles eran los mejores placeres que habían en la vida. Cualquiera podría haber esperado dinero, viajes, etc. El primer lugar fue sueño. Y luego los demás, alimentación, etc. De tal manera que aún en una sociedad tan ajetreada, el sueño tiene un gran valor. Para alguien, por ejemplo, que haya vivido 60 años, habrá pasado 20 años de su vida durmiendo. Esto quiere decir que la tercera parte de nuestra vida se dedica a eso. Si alguien a los 60 años ha pasado 20 años durmiendo, por Dios, para algo tiene que servir. Y ese algo es restauración de sistemas hormonales, endocrinos, sistemas de presión arterial, temperatura, consolidar memoria, etc. Yo podría decir que de la calidad de nuestra noche depende el éxito en nuestro día. No, y estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, en lo personal, doctor, definitivamente si yo no duermo bien, yo puedo dejar de comerle, puedo dejar de hacer ejercicio, doctor, pero no puedo dejar de dormirle porque es vital y es importante. Creo entonces que es parte del combo para tener una mejor calidad de vida. Claro que sí. Y es importante lo que mencionaba, porque si yo le pregunto a alguien para qué sirve el sueño, ese alguien me dirá, bueno, para dormir, para descansar, para reponerme. Pero si le pregunto a un experto como usted, ¿para qué o qué ocurre en nuestro organismo cuando dormimos, doctor? ¿Qué es lo que pasa entonces? Esto es algo importante porque la gente no lo sabe,
pero muchas personas sin saberlo han visto arruinadas las oportunidades de un ascenso laboral por un mal performance en su trabajo, han visto arruinada la oportunidad de buenas relaciones familiares e interpersonales gracias a un mal dormir. El sueño sirve para consolidar memoria. Todos los tipos de memoria se consolidan en el sueño. Es por ello que algunas veces uno, en algunas etapas del sueño, se vuelve el escenario un poco locochón. Hay personajes de diferentes etapas o edades de nuestra vida, de diferentes facetas de nuestro entorno, porque estamos trayendo a un solo plano diversas áreas de nuestra memoria. Y en ese momento aprovechamos para reclasificar y, llamémoslo así, guardarlo en diferentes cajones donde va a quedar almacenado para siempre. Consolidación memoria. Liberación de hormonas, algo bien importante. En el sueño REM se libera la hormona del crecimiento. Alguien que no logra profundizar en sueño y que no llega a etapas más avanzadas del sueño, no logra liberar hormona del crecimiento en pulsos. Niños que no crecen muchas veces se llevan a consultas y no se logra entender por qué no crecen. Pues cuando el niño tiene algún problema que le está minando la calidad de su sueño, ronquidos, infecciones, tos, asma, lo que sea, terrores nocturnos, se interrumpe la continuidad de este sueño y se impide la liberación de hormona del crecimiento, restauración de la temperatura corporal. Es por ello que cuando nos hemos desvelado, aunque nos bañemos el siguiente día, ya a mediados del día andamos como acalorados, una sensación de distermia, es decir, sentirnos un poco irritados, como que nos fuera a entrar calentura, dolores musculares, funcionamiento gastrointestinal. De todos es conocido que hay disconfort epigástrico, gastritis, distensión abdominal en los días posteriores a cuando hemos tenido insomnio. De tal manera que podemos saber que la restauración de esto sucede durante el sueño. Presión arterial, el por qué ocurren los infartos cerebrales, los infartos agudos del corazón en etapas importantes de la madrugada es por ello. Cuando no tenemos una buena restauración o una vuelta a cero, un reset de frecuencia cardíaca, presión, temperatura, etcétera, suceden muchas alteraciones en nuestra salud. Dependiendo de las edades, doctor, hay, por ejemplo, una persona, como decía usted, de 60 años, tiene una necesidad de dormir diferente a un niño, diferente a un adolescente. ¿Cómo se comporta el requerimiento del sueño dependiendo de las edades? Es algo bien importante, y no solo en cantidad, sino en la arquitectura de este sueño. Las etapas del sueño varían de edad a edad, pero en términos generales podríamos decir que para un bebé recién nacido deberá dormir entre 18 a 20 horas en el día, que tiene 24 horas. Para cuando el niño alcanza aproximadamente los 2 años, puede dormir entre 8 a 10 horas durante la noche y una siesta que puede oscilar entre hora 30 a 2 horas en medio del día. Para cuando el niño alcanza los 6 a 7 años ya no necesita de siestas y ahí empieza a reducir sus requerimientos de sueño. De tal manera que en la etapa productiva de todo ser humano, que puede empezar desde los 16, 18 años hasta los 55, 60 años, podrán andar necesitando entre 7 a 9 horas. Pero no hay un número mágico para esto. Simplemente nos basamos más en la calidad que puede obtener. Alguien que duerma 6 horas puede ser gratificante y si esto logra restaurar todos sus sistemas de presión, de temperatura y lo que hemos hablado, eso será suficiente. Pasando los 60 años, la cantidad requerida disminuye a 6 horas. Para que entre los 70 a los 90 años podemos andar necesitando aproximadamente desde 4 a 6 horas y media de sueño. Y con ello muchas personas pueden lograr una restauración adecuada, siempre y cuando no hayan problemas durante el mismo. Es cierto lo que decían nuestros abuelos, doctor, que el sueño perdido no lo recuperamos. Claro que sí, eso es una sapiencia popular, pero como en la gran mayoría de los casos los abuelos tenían razón. No es posible que el sueño diurno pueda reparar el sueño nocturno. Y ese es el único trastorno del sueño que se llama trastorno por trabajo en turnos, que no puede ser, digamos, compensado. Aquellas personas que trabajan en turnos, y como los médicos, vigilantes, etcétera, y más aún, si ese turno no lleva una periodicidad o una cadencia ya fija, sino que se va moviendo, como es la mayoría de los casos, un día hacia atrás, esa pérdida no se restaura. Y estas personas están más propensas a ser hipertensas, a ganar peso, a ser obesas, a tener apneas del sueño, a tener fallas de memoria y concentración en sus labores. Y aunque ellos duerman durante el día, no logran compensar, porque no se genera la misma arquitectura del sueño.
Qué interesante, el sueño es todo un mundo, doctor. ¿Qué le parece si cuando volvamos del corte comercial nos sigue platicando acerca de qué hábitos o qué higiene tenemos que tener para tener dulces sueños? ¿Le parece? Magnífico. Vamos a corte, permítanos un momento, ya regresamos. ¿Sabías que tener una pequeña siesta es saludable? Dormir la siesta tras la comida del mediodía es considerada una costumbre muy saludable para el corazón, puesto que reduce el estrés cardíaco y disminuye la presión arterial. En este sentido, si se padece alguna afección en el corazón, la siesta es de lo más recomendable, ya que nos reconfortará, relajará y energizará, sobre todo en los meses de calor. Además, dormir la siesta aumenta la memoria, el aprendizaje, la atención, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Contribuye a mejorar el estado de ánimo y a rendir más en el trabajo, y resulta aconsejable para descansar los ojos tras una jornada laboral mirando a la pantalla de un ordenador u otros dispositivos. Respecto al tiempo necesario, los especialistas explican que aunque se dice que la siesta no debería ser más de 20 minutos, es recomendable que la duración tendría que ser la que a cada uno le siente bien. Hay siestas de 10 minutos y otras de 2 horas, pero si te despiertas y te sientes mejor, serán estupendas en cualquier caso. Sin embargo, hay personas que se despiertan de la siesta aturdidos, con dolor de cabeza, y les cuesta toda la tarde recuperarse, y por tanto, sería mejor prescindieran de ella. Ahora, y para terminar, 6 consejos para lograr un sueño reparador. 1. Cena ligero. Nunca te vayas a la cama sin ingerir algún alimento, y si lo haces, trata de permanecer sentado para que todo lo que comiste pueda ser digerido correctamente por el estómago. 2. Relájese 3 minutos en la ducha. Solo deje caer el agua y colóquese jabón para sentirse más fresco antes de ir a la cama. 3. Una rutina nocturna. Prepare la cama, las sábanas y almohadas en posiciones que le brinden más comodidad y espacio. Esto mandará un mensaje a su mente que ya es momento de dormir. 4. Mantenga su habitación libre de distracciones, como ruido, luz, goteras, celular, etc., para que puedas conciliar más rápido el sueño. 5. Puede escuchar música relajante para reducir el estrés. 6. Y el último, pero menos importante, una oración, y dejar a un lado todos los problemas y confiar que al amanecer habrá una nueva oportunidad de comenzar. Qué bueno que continúa con nosotros. Aquí estamos en su sección, la consulta médica de hoy, para que duerma bien, para que tenga dulces sueños, hablando con el experto en sueño y médico neurólogo, el doctor Héctor Orrego. Doctor, hay personas que dicen que dormir una buena siesta compensa lo que dejé de dormir anoche. ¿Es cierto? No es así. Dormir una buena siesta nos hace tener una mejor actividad mental en la siguiente hora después de la siesta. Sin embargo, eso no nos va a reparar lo que hayamos perdido durante la noche. Eso no se recupera. Para alguien que haya dejado dormir 2 horas cada día, al final de 2 semanas equivale a que haya pasado 1 hora en vela. Las consecuencias en la salud de ese paciente son similares a que no hubiera dormido un día entero. Estaba leyendo que hay más de 65 trastornos del sueño, es decir, el sueño está invadido por una cantidad de factores que nos hace perder la calidad de vida. Ahora, los principales en este programa me gustaría que los tocáramos, doctor. Es correcto. La clasificación de los trastornos del sueño continúa aún en evolución. Hay trastornos que aún están propuestos y no han sido avalados por la Academia Americana de la Medicina del Sueño. Pero en general se dividen en grandes grupos. Por ejemplo, las parasomnias, que son todas aquellas que contemplan alteraciones conductuales, terrores nocturnos, despertares con confusión, trastornos de la conducta durante el sueño, violencia, etc. Y hay otros como las disomnias, donde entra el insomnio y otro tipo de alteraciones. Algo bien importante son movimientos periódicos durante el sueño, que pueden ser bien de las piernas u otras veces de los brazos. Estos movimientos pueden generar interrupciones en nuestro electroencefalograma, en nuestra actividad cerebral, y equivaler a un despertar.
Es decir, que nos tienen una noche como entrecortada, aunque la persona no se haya levantado al baño ni recuerde incluso ese despertar. Pero si se interrumpe esa continuidad o esa arquitectura eléctrica en el cerebro, equivale a estar despertando muchas veces en la noche. Pero quizás el más importante o el más común es el insomnio. Y creo que ese es el punto donde nuestros amigos querían que llegáramos, al insomnio. Y en el insomnio, doctor, ¿hay tipos de insomnios? Por supuesto, el insomnio puede clasificarse de acuerdo al tiempo de evolución, agudo o crónico. Cuando pasa más allá de 28 días se vuelve crónico. También se puede clasificar en base a su causa. La mayoría de las veces el inicio es psicofisiológico, alguna alteración física como fiebre, una enfermedad infecciosa, un cambio laboral o en la rutina diaria, una alteración en la dinámica familiar. Pero después de esto se va volviendo un insomnio crónico y más psicológico que físico. En esto hay factores perpetuantes para mantenerlo y ahí tenemos que ser juiciosos en detectar en cada persona si hay algunas alteraciones o vicios de sueño o falta de higiene del sueño que le estén perpetuando el insomnio. Es normal que cualquiera de nosotros pueda dejar de dormir una noche. Eso le iba a decir, porque obviamente quizás tuve un día muy pesado el día de ayer, o porque el día de mañana tenía una entrevista como con usted ayer en la noche, no dormí por preparar mi entrevista, pero bueno, hay cosas que son naturales en el insomnio, pero hay momentos en los que ya se vuelve un problema en que tiene que consultarse con un médico. Sí, sobre todo cuando estemos ante un insomnio que ya se quiere hacer crónico, o sea, algo que haya pasado más de 3, 4 semanas, o muchas veces el proceso ya está resuelto, el problema en el trabajo, en casa, la enfermedad, etcétera, lo que desencadenó el gatillo de este insomnio ya desapareció, pero continuamos con el mal dormir. Y es importante identificar alteraciones en la higiene del sueño, dentro de las cuales vamos a mencionar algunos consejos más adelante. Y eso es importante, la higiene del sueño para evitar el insomnio. ¿Qué podríamos hablar de esto, doctor? Bueno, nosotros estamos mal acostumbrados a depender de algunas cosas para dormir. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el televisor del cuarto. En la habitación no debe haber una televisión, por múltiples factores, pero el principal es que uno se acostumbra a esto. Lo segundo que tenemos que hacer es evitar aquello de irme a la cama solo para tal vez descanso la vista. A la cama se debe ir solo cuando hay sueño. Esto quiere decir que la hora de dormir se debe ser variable. Solo me voy a ir con sueño. A veces me puedo acostar a las 10, 11, no importa la hora, debe ser variable y solo con sueño. Lo contrario sucede con el despertar. La hora de despertarse siempre tiene que ser la misma. Uno escoge la hora, 5, 6, 8 de la mañana, no ¿Incluso importa. fines de semana o días feriados? Esto es algo esencial. Debe de incluir los fines de semana cuando el paciente se está readaptando o rehabituando a una buena higiene de sueño, incluidos los fines de semana. Y esa hora tiene que ser implacable. Escoger una hora y cumplirla siempre. Otra cosa bien importante es no utilizar la cama para actividades distintas de dormir, como puede ser leer el periódico, escuchar la radio, ya dijimos ver televisión, ahora que está de moda usar el celular para diversas actividades, entre ellas chatear, etc. Todo eso debe de eliminarse. He escuchado siempre que la luz o la televisión no es bueno. ¿Por qué? No, realmente es la distracción, es decir, el tener una actividad en la que estamos fijos nosotros nos elimina aquella tranquilidad o pasividad de la noche que nos lleva al sueño. Para poder generar un ambiente propicio para dormir necesitamos una cosa bien importante, estar aburrido. Y si estamos alimentando nuestro cerebro con varias imágenes, más en la televisión o en internet o como sea, pues eso nos impide esa precondición para iniciar el sueño. Esta misma higiene que nos está diciendo son factores que podemos controlar el insomnio. ¿Hay alimentos? ¿Hay el café? ¿Será que el café tenemos que evitarlo de veras? Claro que sí. Después de las 5 de la tarde nunca es recomendable ingerir café. Son raras las personas, porque es un psicoestimulante, pero son raras las personas a las que el café no les quita el sueño. Existen buenas excepciones, pero en general más allá de las 5 no. Y sobre todo medicamentos. Revisar con nuestros médicos qué medicamentos estamos utilizando. Hay medicamentos para controlar el asma, problemas bronquiales, medicamentos que se usan para la presión arterial, bajar la frecuencia cardíaca, antibióticos, por ejemplo, famosos que pertenecen a la familia de las quinolonas, levofloxacina, ciprofloxacina, etcétera, que clásicamente quitan el sueño. Tenemos que revisar junto con nuestro médico de cabecera qué medicamentos estamos tomando y los alimentos, por supuesto. Doctor, ¿cuándo una persona que tiene un trastorno del sueño tiene que tenerle mucha atención para acudir donde el especialista?
sobre todo cuando está volviéndose crónico, si pasa más allá de 3 semanas o cuando sospechamos que hay alguna alteración que nos está impidiendo buen dormir. Una cosa es que psicológicamente no arranquemos con el sueño y la otra es que hayamos notado conductas anormales. Por ejemplo, saltos o brincos en las piernas, que eso habla de movimientos periódicos de las extremidades, ronquidos frecuentes, que nos puede orientar a síndrome de apnea obstructiva del sueño, conductas inapropiadas durante el sueño, como levantarse hablando o actuar el sueño. Si nos despertamos con la ropa de cama muy desordenada, eso quiere decir que no tuvimos un sueño tranquilo y que se están interrumpiendo nuestras etapas del sueño. Esos serían puntos importantes para consultar. Y algo más, cuando ya nosotros estemos probando medicamentos para dormir, si estamos necesitando de algún fármaco, sea recetado, prescrito o automedicado, incluso compuestos naturales, quiere decir que necesitamos de algo para dormir y eso es un buen momento para consultar con el médico. A veces nos amparamos en compuestos naturales como la melatonina y esto nada más es un cronobiótico, o sea que nos ayuda a resincronizar la hora en la que nuestro sueño tiene que empezar. Eso le dice a nuestro cerebro a qué horas, bueno, ya te toca dormir. Pero no es un hipnótico, es decir, que no es capaz la melatonina de mantener el sueño. Hay muchos preparados comerciales que traen melatonina, pero esto nos sirve solo para resincronizar. Pero lo que dura el efecto de una melatonina son 45 minutos. Dígame, esto no puede servir para mantener el sueño durante toda la noche. Y hablando de tiempo, doctor, pues hemos llegado al final del programa, pero sí me gustaría que le dejara a nuestra audiencia su receta, la receta de la consulta de este día. Por supuesto. Lo primero es hora de irse a dormir, variable, solo con sueño. Hora de levantarse, implacable. No utilizar la cama para actividades que no sean dormir. Bajo ninguna circunstancia consultar el reloj durante la noche, de ninguna índole, reloj de muñeca, celular, lo que fuere. Retirar el televisor del cuarto y sobre todo, preguntarle a su compañero de cama si lo tiene, si hay algún tipo de conducta, salto o trastorno que puedan haber notado y que podría estar ahí la causa de su mal dormir. Listo, doctor. Estoy seguro este tema ha sido de mucha importancia para nuestra audiencia y esperamos tenerlo próximamente en nuestro programa. Gracias, doctor Orrego. Gracias a usted, Francisco. Encantado. A usted, amigo televidente, esperamos haber contribuido con su salud. La parte más importante siempre la pone usted. Recuerde que los teléfonos del doctor han estado apareciendo en su pantalla para que pueda hacer cualquier consulta. Permítanos un momento que regresamos con más de su programa Salud Positiva. Bienvenido a su sección ¿Qué dicen los expertos? Muchas veces usted y yo hemos tenido la necesidad de llevar exámenes de nuestra casa al laboratorio. Estos exámenes tienen que tener ciertos cuidados porque si no los podemos contaminar. Para saber de esto y más, hoy nos acompaña en su sección ¿Qué dicen los expertos? El licenciado Douglas Mendoza. Él es licenciado en laboratorio clínico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Licenciado, ¿cuáles son esos exámenes que tengo que llevar al laboratorio? Los exámenes que generalmente llevamos al laboratorio suelen ser las muestras de orina y las muestras de heces, que son como las muestras más comunes. Correcto. Que podemos dar en nuestra casa. Correcto. Aunque hay otro tipo de muestras también que podrían tomarse en nuestra casa, que pues pueden ser exámenes de sangre. ¿Esto es porque el paciente quizás está en su casa y ahí está con los cuidados pertinentes o ya es un paciente un tanto mayor, licenciado? Sí, lo que ocurre a veces con los pacientes que están delicados, pueden haber sufrido un golpe y estar jóvenes o pueden estar ya ancianos y no pueden trasladarse. Puede perfectamente la persona que los cuide, en caso una enfermera, tomar las muestras y llevarlas al laboratorio. Por eso no hay ningún problema. Si hablamos de los exámenes tradicionales que uno lleva, que son los exámenes de orina y los exámenes de heces, ¿cuáles son los cuidados que tengo que tener para llevarlos al laboratorio? Principalmente tratar la manera de, si es una orina, no tenerla expuesta mucho tiempo al calor, porque eso es importante. Y tratar de no contaminarla, porque el problema es que cuando nosotros damos una muestra de orina corre el riesgo de contaminarse por la zona donde nosotros la damos, ¿verdad? Tratamos la manera de darla rápido en la casa y trasladar al laboratorio más o menos 1 hora. Lo mismo ocurre con las muestras de heces. Tenemos que llevarla rápido porque si nosotros estamos sufriendo de parásitos intestinales, puede correr ese riesgo de que ellos mueran si pasamos más de 1 hora. En conclusión, una muestra de orina y una muestra de heces tengo que correr al laboratorio porque solo tengo 1 hora para
que ésta no se contamine. Correcto, para tener un resultado bastante certero. Cuando hablo de la muestra de orina, licenciado, hay muchos que dicen que es la primera orina que sale o el primer orina del chorro o es la mitad. Nosotros lo que pedimos cuando es una muestra de orina, generalmente porque el médico lo puede pedir para un cultivo, es mejor la primera orina de la mañana. Eso es importante porque tenemos una retención de orina de toda la noche en nuestra vejiga y perfectamente podemos llevar y aumentar la probabilidad si hay algún proceso bacteriano. Eso sí, hay ciertos cuidados para esa orina para evitar que llegue contaminada. ¿Y es la mitad del chorro o al principio del chorro esa muestra? La orina se llama orina de medio chorro. Ah, ok. Que consiste en orinar un poco de orina en el servicio. Correcto. Básicamente. Y eso nos ayuda a poder eliminar de forma natural todas esas bacterias que hacen un taponcito ahí en la zona genital. Después, el resto de orina se pone en el frasco. Se tapa, ya no se destapa y se lleva al laboratorio. Las heces. Las muestras de heces es un poco incómoda para los adultos hacerlo. ¿Cuál es la mejor técnica o lo que ustedes recomiendan que podemos hacer para llevar estas muestras de heces? Pues en el caso de las heces, en el caso de que sea una persona que ya sea mayor, realmente utilizan un pamper. Correcto. Pero lo que nosotros indicamos es que ocupen el pamper al revés. ¿Por qué? Porque hay un lado absorbente. El otro lado del pamper, en el caso que sea un adulto mayor, no absorbe. Entonces tenemos la probabilidad de que no se pierda líquido, porque eso hace que se haga más rápido la muerte de todas las células y en todo caso de los parásitos. Ahora, tengo la S en el pamper o en otro depósito y puedo con una paleta agarrar ese poquito de muestra y ponerlo en el frasco. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es con una paleta. Todo lo que usted va a utilizar, todo se proporciona en el laboratorio para que podamos nosotros poner esa muestra en ese frasco, taparla nosotros mismos y llevarla al laboratorio. Hay personas que normalmente toman la muestra de heces inmediatamente saliendo de sus genitales, saliendo de donde tiene que salir y obviamente quizás eso es un poco incómodo para ellos. El problema es que depende del tipo de frasco. Si tenemos un frasco que sea boca ancha, podría hacerse. El problema es de que hay gente que tiene diarrea y eso es un poquito más complicado. Realmente, si lo hablamos en buen salvadoreño, tenemos que ser bien creativos para poder colectar esa muestra de heces. Porque depende de cómo nosotros la estemos en ese momento, las deposiciones, si son demasiado pastosas o si son líquidas. Entonces tenemos que ver la manera más confiable para no contaminarla antes de llevar al laboratorio. Qué importante. Muchísimas gracias entonces, licenciado, por su visita y esperamos que esté con nosotros. Gracias nuevamente. por invitarme. Muchas gracias a usted y quédese con nosotros porque es momento de informarnos acerca de las noticias de salud en nuestra sección El Apéndice del Día. Hoy lunes, Ministerio de Salud abastecerá con pentavalente. Ministerio de Salud ya cuenta con 200.000 dosis de vacuna pentavalente. Estarán disponibles hoy lunes. MinSal aseguró que el martes llegó un lote de 200.000 dosis. Desde el fin de semana comenzará a distribuirse. El viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, dijo que a partir de la próxima semana comenzarán a abastecer a las unidades de salud del país que han tenido faltante de la vacuna pentavalente indicada para prevenir en los niños en sus primeros años de vida difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B e influencia tipo B, cuya bacteria causa meningitis, neumonía y otitis. Hemos tenido una disminución, pero entró una fuerte cantidad de dosis de pentavalente. Estamos en el recibimiento, en la medición de la calidad y a partir de lunes lo vamos a comenzar a distribuir en todas las unidades de salud, manifestó el viceministro. La falta de esta vacuna, así como la del neumococo, que previene la meningitis, la neumonía y la otitis media, a diferencia del MinSal, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social dijo que a partir de hoy las vacunas pentavalentes serán distribuidas en las unidades donde no la tienen. La gente que no se preocupe, van a tener sus vacunas a tiempo, finalizó Robles Ticas. Hubo, el robot que salvará vidas humanas. Un grupo de científicos desarrolla el humanoide Hubo, un robot que según pregonan salvará vidas humanas en los próximos años. Hubo, cuya primera versión nació hace 12 años, ganó en el 2015 el primer premio de robótica concedido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en una competición en la que participaron robots japoneses, italianos e incluso uno estadounidense desarrollado por la agencia espacial NASA. En esta prueba de élite, los robots debían llevar a cabo tareas de manera autónoma, es decir, sin control remoto, como conducir un vehículo, abrir una puerta con cerradura o superar distintos obstáculos propios de una situación de catástrofe, explicó en una entrevista el padre de Hubo, el investigador Oh Jong-ho, de 62 años.
WHO apuntó que el humanoide de 80 kilogramos y 1.7 metros de altura está destinado a reemplazar al humano en trabajos muy peligrosos como accidentes o catástrofes, y su futuro está relacionado con las Fuerzas Armadas, los servicios médicos o la lucha antiterrorista. Aún no ha sido utilizado en este campo, pero podría entrar en él, opinó. Gobierno promete una medida para reducir escalafón en salud. El secretario técnico de la presidencia expresó que aumento anual de 8% es insostenible, pero no precisó qué harán para reducirlo. La semana pasada, los trabajadores de salud protestaron por el incumplimiento de la ley del escalafón. El escalafón, aumento de 8% anual en salarios, del sector salud será modificado para reducir el gasto. Sin embargo, el gobierno aún no toma una decisión al respecto sobre este tema. Todo el sector salud deberá estar consciente que habrá alguna medida en esta dirección, dijo el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. En la entrevista matutina del canal estatal, el secretario añadió que existe un consenso general sobre que dicho escalafón no corresponde con la realidad del país. Nuevo centro recolector de leche humana en Hospital de San Bartolo. Gracias a la reforma de salud en marcha en el 2012 se instalaron los bancos de leche humana en el Hospital Nacional de la Mujer, en el San Juan de Dios de Santa Ana y en San Miguel. A la fecha se abrieron 32 centros recolectores de leche humana en establecimientos del primer nivel de atención, en las regiones de salud metropolitana occidental y oriental. A este esfuerzo se ha sumado a la empresa privada y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Desde que iniciaron los bancos de leche en octubre del 2012 hasta el primer semestre del 2016, se registran 26.256 madres donantes, la recolección de 7.472 litros de leche y 1.776 recién nacidos beneficiados. Un centro recolector es una unidad destinada a la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Constituye un espacio para la extracción y conservación de la leche humana de madres altruistas. El centro recolector inaugurado es el 9º ubicado dentro de la Red Nacional de Hospitales y el número 32 en todo el país. Hoy, en nuestra sección Dosis de Fe, nos acompaña Javier Udelot, católico comprometido con más de 25 años al servicio de Dios. Esta noche, Javier abre su corazón y nos comparte un importante testimonio de sanación con el fin de llevarle fe y esperanza. Adelante, Francisco. Estamos en su sección Dosis de Fe, el lugar donde nos encontramos con el Señor, el lugar donde usted puede saber de Dios para que su salud espiritual, para que su salud del alma esté plenamente saludable. Esta noche una historia muy importante, una historia de fe, una historia de esperanza. Me acompaña mi hermano Javier Udelot. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por invitarme y bendiciones a todos los televidentes en esta noche que vamos a poder compartir un poco del amor de Dios y de sus promesas. Javier, siempre me gusta que esta sección las personas sepan, conozcan un poco acerca de nuestros invitados. Yo lo conozco, pero me gustaría mucho que nuestros invitados conozcan y supieran quién es Javier Udelot. Bueno, sencillamente soy una persona normal. En la parte secular, diríamos, soy ingeniero. Pues Dios me dio el regalo de poder estudiar también un posgrado en administración de empresas. Pero más importante que eso, diría yo, pues que soy un padre de familia, esposo, padre pues de 3 hijos, 4 con mi perro, el último, ¿verdad? Pero sobre todo eso, soy un hijo de Dios. Antes que lo demás, soy un hijo de Dios por voluntad de Él. ¿Hace cuánto conoció, hace cuánto se convirtió Javier? Entiendo, fue de los primeros que fundaron la comunidad del Salvador del mundo. Coméntenos cómo fue su inicio en esta comunidad. Bueno, yo llegué un septiembre de 1990, invitado por quien es ahora mi esposa. Tengo que ser honesto, llegué a esta comunidad siguiéndola porque ella me gustaba. Dije, bueno, un poquito de celos, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? Y ahí fue, desde entonces no he dejado de ir a la comunidad hasta el día de ahora.
para gloria de Dios, casi. Entiendo que durante todo este tiempo, Javier, habiendo usted conocido al Señor, pasaron cosas en su vida muy importantes, de mucha trascendencia. Una de ellas fue un regalo que Dios le dio, que fue una sanación de un cáncer bastante complicado, un cáncer extremo, que me gustaría que nos comentara un poquito, porque esta es la sección en donde al amigo televidente le llevamos la fe, la esperanza, para que ellos puedan tener esa fe en esos momentos difíciles. Sí, fíjate que Dios me dio la confianza a mi esposa y a mí de ser líderes del tercer grupo de la comunidad, Grupo San Juan, que hoy por hoy pues se reúnen es un grupo familiar que se reúne en Santa Tecla. Y siendo líder fue que yo fui diagnosticado con el segundo cáncer cerebral más agresivo que se conoce. Pero era un cáncer cerebral muy raro, porque eran 2 tumores en uno. Es decir, un tumor, la célula maligna fue identificada como oligodendroglioma. Y el otro, que era más agresivo, este primero que mencioné era grado 2. En oncología se conoce pues como la agresividad, qué tan rápido está creciendo en los grados de 1 a 4. Este era grado 2. Y el otro tumor, ese era el más agresivo, al ojo, el primer patólogo que estudió el tejido de ese segundo tumor, llamado astrocitoma, lo miraba a grado 4. Es decir, estaba creciendo, para que veas la velocidad, la agresividad, 1 centímetro por mes. Es decir, que cuando yo fui diagnosticado con este cáncer, el tumor tenía un diámetro de 5 centímetros. En mi lóbulo frontal derecho, tamaño de un limón pérsico. ¿Y eso en qué año más o menos fue, Javier? Eso fue en junio del 2006. Yo ya tenía 14 años de estarle sirviendo constantemente al Señor. Ahora, ubiquémonos ese momento, ese día en donde usted con su esposa, me imagino, en ese consultorio, le diagnostica y le dicen, Javier, tú tienes esto y esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? Bueno, pero habría que irse unos meses antes. Porque me imagino el padecimiento fue grande. Lo que pasa es que empezó a crecer, diríamos, el tumor agresivo, ¿verdad? El astrocitoma. Estos son gliomas. El glioma es como un pulpo y tiene los tentáculos que comienza a crecer y a enterrarse en el cerebro y empieza a destruir la masa cerebral. Y es por eso que los enfermos de cáncer de tumores cerebrales malignos comienzan a perder facultades de motricidad, de memoria inmediata. Yo no tuve ninguno de esos síntomas. Simple y sencillamente empecé a tener convulsiones. La primera convulsión, me acuerdo muy bien, que fue fundando el segundo grupo de oración en Santa Ana. Yo había manejado hacia Santa Ana con los fundadores de nuestra comunidad. Ahí venían nuestro hermano Ernesto Moreno, Juan Carlos Rivera, Pedro Moreno y otro hermano más. Y la primera convulsión fue, es decir, como cuando la computadora se traba. ¿Alguna vez se te ha trabado una computadora? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo mismo, el cerebro es una computadora. Entonces, el cerebro se trabó y me vino como un ataque epiléptico. Ese ataque epiléptico, tú pierdes todos los 5 sentidos, ¿verdad? Pero me agarró no manejando, sino que recién había llegado a Santa Ana, estaba hablando con unos jóvenes cuando me agarró la primera convulsión. Entonces, a mí me agarra eso, manejando. Hacia Santa Ana nos matamos. Hubiera sido una catástrofe. Lo mismo ocurrió, yo tuve una oportunidad de ir a México, un viaje de trabajo, en una playa mexicana, y fui a bucear. Me pudiera haber agarrado ahí en ese momento porque estaba creciendo. Luego, dando una clase de Biblia, me acuerdo muy bien, esto fue en abril del 2006. En el colegio Santa Cecilia, El Chaleco. En medio de una clase, yo tenía tal vez unos 80, 100 alumnos. En ese momento me vino otra convulsión. Y yo perdí todas las facultades. Perdí la noción de existencia, a dónde estaba.
Y empecé a preguntarle a mis alumnos que a dónde estaba. Bueno, y tú me conoces, que sabes que cuando yo predico, pues trato de hacer que sean las charlas amenas, ¿verdad? Y ellos creían que yo estaba bromeando. En esos momentos habrá durado 5 o 10 segundos. Cuando regresé otra vez en sí, es que yo pregunté, mire, ¿qué estaba diciendo a una de mis alumnas? Y me dijo, esto. Ahí tomé otra vez el tema y terminé mi clase. Jamás me hubiera imaginado que lo que estaba causando esos episodios o convulsiones era un tumor cerebral agresivo creciendo. No sabía. Yo no me fui a tomar exámenes ni nada. Y fue, Francisco, en junio del 2006 que yo manejé hasta Comalapa para una reunión cuando tuve lo que yo le llamo la convulsión mayor. En ese momento yo perdí toda la conciencia y ahí fue pues que me llevaron al hospital, me tomaron una resonancia magnética del cerebro y ahí fue que se descubrió el tumor. Entonces, el doctor, un neurólogo, que lo diagnosticó, le dijo a mi esposa que me debían de operar inmediatamente porque estaba creciendo demasiado rápido. Prácticamente que si no lo hacía, lo que me quedaban eran 3 meses de vida. Eso es todo lo que me quedaba. Que había que hacer algo inmediatamente. ¿Y lo hicieron, Javier? ¿Se operó? Claro. Y aproveché pues que esto es parte del testimonio que Dios siempre protege y no abandona a nadie, de que yo tenía un seguro médico hospitalario internacional que lo quería quitar porque era muy caro, ¿verdad? Pero realmente mi esposa me convenció, que es muy buena para convencer, y lo mantuvimos, gracias a Dios. Y con eso pues yo me pude ir a Estados Unidos y me operaron. Ahora, tuve en esos momentos, fueron momentos difíciles, porque yo estoy convencido y al día de hoy que así como Dios hizo aparecer la luz de la nada, ¿ya? Él puede hacer desaparecer tumores. Entonces yo estaba convencido de que Dios podía hacer desaparecer mi tumor y se lo pedí. Y creí que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Había un propósito. Había un propósito y tuve que pasar por cirugía. Y siempre lo hay, definitivamente los propósitos del Señor siempre los hay. Pero es tan importante su historia que me gustaría que en el próximo bloque nos cuente qué pasó, qué hizo Dios, cómo reaccionó usted y cómo se mantuvo usted en la fe. ¿Le parece? Me parece. Muy Vamos bien. a un corte comercial, en un momento regresamos. Gracias por continuar en Dosis de Fe, esa sección que le habla al alma, a su espíritu. Platicando estamos con nuestro hermano Javier Udelot, miembro de la Comunidad El Salvador del Mundo, quien pasó por una prueba muy difícil, contándonos su testimonio para que su fe y para que, por supuesto, también su esperanza incremente. Javier, ¿ese cáncer terminó ahí? ¿Pasó a más? ¿Fue operado? ¿Y qué sucedió después? Bueno, en primer lugar, originalmente debía pasar por un protocolo era cirugía, quimioterapia y radiación, porque el primer patólogo al ojo humano lo había visto grado 4. Entonces, tienen que dar radiación y quimio al mismo tiempo. Pero algo ocurrió, un milagro, que en esos momentos entre lo que era el radiólogo, el neurooncólogo y el neurocirujano tomaron la decisión que comenzara con quimioterapia y no radiación. Y así inicié. 2 años era el protocolo. Entonces, por la agresividad de la célula maligna, yo tenía que chequearme con resonancias magnéticas de cerebro cada 2 meses. Y así estaba, con quimio y con todo, ¿no? Pero en el 14º mes, eso fue en octubre del 2007, el médico me dice, el cáncer le regresó y tiene el mismo tamaño que el de la primera vez. Cada sesión, un trauma, cada sesión de quimioterapia, algo muy grave. Claro, sí. Me vinieron las náuseas, probé de todo, nieve de limón, todo lo que prueban
las mujeres embarazadas en los primeros 3 meses, ¿verdad? Que les vienen náuseas, que probara esto, que lo otro. Y lo único que más o menos me calmaba eran unas nueces con las que yo andaba predicando, porque yo tenía temor de que fuera a vomitar en medio de una prédica. Y ese es el punto, Javier. Ahí quería llegar, porque muchos eventos de esta prueba, de esta difícil prueba, pasaron sirviéndole a Dios, pasaron en momentos en el que usted venía de ofrecerle su servicio al Señor. ¿Eso no bastó como para reclamarle al Señor, como para decirle, de nuevo me volvés a poner en esto, yo que te sirvo, yo que estoy contigo, yo que te dedico el tiempo? ¿Por qué a mí? ¿Hubo algún conflicto, algún pleito con Dios? Bueno, Francisco, claro, ocurrió en octubre del 2007 cuando me dicen, mire, el cáncer le regresó, porque en esos 14 meses estábamos con mi esposa, démosle, ¿verdad? Toda una comunidad orando por mí, yo orando, en fin, y te dice, y te regresa. Entonces, ¿qué pasaba cuando te dicen te regresa? Significa que la quimioterapia no funcionó, tal vez del todo. ¿Volver a pasar por todo? No, lo que pasa es que las probabilidades de seguir viviendo se disminuyen. Entonces, mi esposa, que había estado muy fuerte hasta ese momento, se quebrantó. Y cuando yo la vi llorando, yo me quebranté. Pero a mí me daba pena que me vieran llorando, porque habían como 50 personas en la sala de espera. Entonces, rápidamente vi el baño que estaba ahí de hombres y fui ahí al baño. Ahí le fui a llorar a Dios. Ahí me fui a quejar. Y le fui a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, y todavía me recuerdo esas palabras, Francisco, porque yo le dije, esos hombres humanos, técnicos, que es de lo mejor, están diciendo de que el cáncer me ha regresado y que las probabilidades de vivir se han disminuido. Tú eres el dueño de la vida. ¿Qué te pasó? Como diciéndole, me has decepcionado. Yo te he servido por casi a este momento 16 años, constantemente. Yo lloraba, Francisco, lloraba que por qué, preguntando por qué. Y en esos momentos escuché una voz allá en lo profundo de mi corazón que me decía, dame gracias. Y yo me enojé más, porque ¿y cómo te voy a dar gracias, mi Dios, con esto que me está pasando? La gente ahí me está diciendo que no sabe cuánto más voy a vivir, ¿cómo te voy a dar gracias? Y seguía diciéndome esa voz, dame las gracias. Y me llevó a una parte de la Biblia que dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Bueno, dije, llorando, te voy a dar las gracias. No tengo ganas de darte las gracias, pero te las voy a dar porque quiero ser obediente. Y comencé a darle las gracias a él. No entendía por qué. Gracias de tenerlo en ese momento así. No, que me decía, dame las gracias. Y en fe empecé a darle las gracias. De alguna manera sabía de que él iba a tener control, pero no sabía como humano, no sabía qué me deparaba a mí en el futuro. Entonces simplemente le tuve fe a esa porción de la Biblia que dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Las cosas buenas es muy fácil darle las gracias, pero por las malas, yo he aprendido de que Dios tiene un propósito para las cosas malas. ¿Y después de ese evento, Javier? ¿Después de ese momento? Bueno, ¿qué pasó? En ese momento, cuando le comencé a dar las gracias, escuché la voz de Dios que me decía, sigue adelante que yo voy a estar contigo. Pero no fue hasta ese momento que yo comencé a darle las gracias a Él por algo que yo no entendía, que me dijo, no te des por vencido porque yo voy a estar contigo. Sigue adelante con todo lo que estás haciendo, cuidando a tu familia, trabajando en tu empresa, ¿verdad? Sigue sirviendo, sigue predicando, porque es muy fácil dar un testimonio después de una prueba. Pero él quería que yo testificara desde la prueba, desde el ojo del huracán. ¿Cuántos sí hijos? Se puede. ¿Cuántos hijos estaban ya? 3 hijos. Tenían, la menor tenía 1 año y medio, el otro tenía 6 años y 9 años. Estaban chiquitos. Entonces, ¿qué sucede? Me tuve que volver a operar, pero ocurrieron cosas bien impresionantes, ¿verdad? Me tuvieron que volver a operar y en esos momentos el tejido apareció sano. No había ni una tan sola célula maligna en esa segunda operación.
O sea, todo lo que había era una cicatriz que se había crecido por efectos de la quimioterapia. Hizo crecer la cicatriz interna. Entonces, en la imagen, ¿Qué padecía? la hacía ver como un tumor, porque le pusieron hasta el nombre y todo. En este centro de investigación. ¿Y manifestaciones, síntomas? No, nada, ¿No tenía nada? nada. Entonces me volvieron a operar y A volver a pasar por lo mismo. a pasar por lo mismo. Interesante. Pero- A ver, ¿sí? Me quitaron la quimioterapia. Yo le había pedido al Señor que me quitara la quimioterapia porque eso me causaba náuseas, me daban ganas de vomitar y te baja la calidad de vida, te baja el sistema inmune y puedes adquirir cualquier enfermedad. Mucha gente a veces padece más de los efectos de la quimioterapia que del tumor en sí. Claro, increíble, sorprendente. Cada vez que escucho este testimonio, mi corazón se vuelve muy impaciente, así como el de muchos de ustedes. Y producción me confirma que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista, porque el Señor quiere tener este testimonio maravilloso y que usted se goce escuchando y sabiendo que se puede esperar más. Javier, por hoy nos quedamos hasta aquí. Bueno, Pero la próxima entrevista quiero que me cuente cómo esperó, cómo su fe se mantuvo y qué hace Javier Udelot hoy en día. ¿Le parece? con mucho gusto. Gracias Será por para esta mí. primera parte de la entrevista. Gracias y gracias a todos los televidentes y hasta la próxima, si Dios lo quiere. Claro que así será. Amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que hayamos colaborado, que hayamos contribuido con su salud. Pero recuerde que la parte más importante de la salud la pone usted. Por su salud, cuídese. Y si hoy no fue un buen día, sonría. Fue solo eso, no la vida. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos pronto. Será hasta la próxima.